Bienvenidos a El análisis de vibraciones, segunda parte, por Vibrotecnología, en Vibration Cloud. Resumiendo lo anterior, podemos observar que el ventilador tiene un par de problemas, mismos que producen vibración y que son recogidos por el acelerómetro, el cual le permite al analizador de vibraciones, que es un equipo especial, graficar el espectro de vibración, que es la gráfica fundamental para el analista de vibraciones. Podemos observar que el desbalance va a producir un pico 1 por y que el matamoscas producirá también un pico 5 por, generándonos entonces un espectro que nos indica de manera clara y muy legible los problemas presentes en esta máquina. Por esta razón, se dice que el espectro de vibración es la herramienta fundamental del analista de vibraciones. En una máquina real encontraremos una variedad importante de componentes, los cuales van a producir vibraciones de diferente frecuencia. De hecho, encontraremos patrones diferentes para problemas diferentes, de manera tal que el espectro de vibración nos puede mostrar de una forma bastante legible y muy fidedigna los problemas que se encontrarán al interior de una máquina real. Un ejemplo de problema muy común en la maquinaria rotativa es el desbalance. El desbalance, como se puede observar en la animación, produce un ciclo completo de vibración por cada vuelta. Por lo tanto, en el espectro de vibración veremos un único pico a la frecuencia de rotación, es decir, a 1 por. Un segundo ejemplo de patrón de vibración es el que produce la holgura mecánica. En esta animación se puede observar la simulación de un rodamiento que se encuentra muy holgado dentro de su caja. Este tipo de vibración va a producir una onda senoidal truncada, lo cual produce en el espectro una serie de armónicos, como se muestra en la figura. Por cierto, los armónicos son múltiplos enteros de la velocidad de rotación. Por eso en la gráfica se ven picos a 1, 2, 3, 4, etc., hasta aproximadamente el 10 por. En este tercer ejemplo, hablaremos de un daño en rodamiento, en particular un daño Ball Pass Frequency Outer, por sus siglas en inglés BPFO, que significa un daño en la pista exterior. Cada vez que pasa una bola por encima de esta pequeña fisura representada por un triángulo de color, se producirá un choque de baja magnitud que definitivamente está indicando la presencia de un daño en el rodamiento. Observando el círculo rojo que está en la pista interior del rodamiento, se puede contar el número de bolas que pasa por el defecto en la pista exterior cada vez que la flecha da una vuelta completa, y se podrá observar que pasan 2 y la tercera bola no alcanza a completar su pase por este defecto, por lo cual se dice que produce una frecuencia de 2.6 por. Este número, 2.6, es un caso particular. Existen gran cantidad de modelos y marcas de rodamientos, cada uno produciendo frecuencias diferentes. Para este ejemplo, podemos observar las características generales de la vibración que producen los defectos en rodamiento, que son la presencia de frecuencias asíncronas, es decir, múltiplos no enteros de la velocidad de rotación, señales que son de baja amplitud, pero además no senoidales, sino más bien trenes de impulsos, lo cual hace que la vibración produzca armónicos de esta frecuencia asíncrona, como se puede ver en la gráfica que representa el espectro, donde aparece un primer pico en el extremo izquierdo de frecuencia BPFO y después aparecen 2 armónicos del mismo. Esta breve introducción al análisis de vibraciones no nos explica todas las maneras que hay de interpretar el espectro
ni nos dice todas las características o artefactos que aparecen en el mismo. Sin embargo, nos debe dar una buena idea de que es precisamente el espectro y su interpretación lo que nos permite determinar el estado de una máquina. Los tres ejemplos anteriores representan precisamente tres casos de patrones de reconocimiento de fallas. Estos patrones se pueden enlistar de diferentes maneras. Una muy interesante es esta tabla periódica de fallas por vibración, en la cual podemos encontrar 39 patrones básicos. Tal vez no parezcan muchos, pero considere que con 27 letras de nuestro alfabeto se pueden escribir cualquier cantidad de libros. Esto significa que con estos 39 patrones podremos encontrar la gran mayoría de las fallas mecánicas que ocurren en las máquinas que están en nuestra planta. Y esto es el principal beneficio del análisis de vibraciones aplicado al mantenimiento predictivo. Hagamos un resumen de lo visto en esta presentación. La vibración se caracteriza por tres parámetros que son amplitud, frecuencia y fase. En mantenimiento predictivo, usamos estos parámetros para conocer la naturaleza y severidad de las fallas que se producen en el interior de maquinaria rotativa industrial. Se tiene un conocimiento de aproximadamente 39 patrones de vibración que producen las máquinas rotativas cuando tienen algunas fallas. Es posible reconocer dichos patrones para inferir entonces cuál es la falla o fallas presentes en la máquina. Aunque el análisis de vibraciones para detección de fallas en maquinaria rotativa no es un trabajo científico, definitivamente requiere una base sólida de conocimiento de mecánica, análisis de vibraciones, instrumentación y técnicas de medición para que podamos generar un diagnóstico confiable. A la persona que tiene esta base de conocimiento y que se encarga de realizar los diagnósticos le llamamos el analista de vibraciones. El analista de vibraciones requiere un instrumento de medición especializado para poder obtener los datos necesarios para hacer su diagnóstico. A este instrumento de medición se le llama el analizador de vibraciones. Muchas gracias por su atención a esta presentación. Le esperamos en Vibration Cloud para que siga viendo más videos de esta serie.